Muy bien, otra vez estamos aquí en otro video de esta serie Aprendiendo a Programar con C++, creando juegos 2D, utilizando SFML y también utilizando Windows Azure. Un montón de cosas, pero ahí vamos paso a paso. Este es el onceavo o doceavo video, o pues a mí podría ser el décimo, bueno, no recuerdo cuántos llevo ya. En las últimas sesiones pues hemos estado ya trabajando pues propiamente temas propios de los juegos y con eso pues repasando diferentes conceptos de la programación, ciclos repetitivos, perdón, estructuras de control repetitivos como el ciclo for o el while, estructuras de control selectivas. Hasta el momento solo hemos usado if, pues como el que más hemos usado. Hemos hablado de los tipos de datos, como los primitivos como el int, el bool, el float, pero también que existen tipos de datos abstractos y que desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, pues esos tipos de datos abstractos los llamamos clases. Y hemos empezado y hemos usado algunas clases de SFML y también hemos usado sus métodos, es decir, que esas clases pues tienen unas acciones, como por ejemplo yo puedo decirle obtener la resolución actual de mi pantalla. Y hemos hablado de lo que son los métodos estáticos, donde no accedo directamente al nombre de una clase, invoco un método, o, ¿cierto? Cuando yo creo una instancia, en este caso Windows, que es del tipo render window, accedo a sus métodos a través de punto, generalmente. Y que también existen algo que se llaman los constructores. Cuando yo lo creo, puedo mandarle unos parámetros para setear inicialmente cómo se va a crear o cómo se va a crear ese tipo de variable tipo abstracto de dato. Muy bien. Ahora en esta sesión pues vamos a hablar algo, vamos a continuar. En la sesión anterior hablamos un poco de lo que eran las imágenes, desplegamos una imagen, esa imagen entonces tenía que ser representada en memoria RAM o en la parte gráfica, en algo que se llama una textura. Y luego, pues esa textura la tenía que manipular un sprite donde nos decía en qué posición la queríamos dibujar, su tamaño, también otros elementos como de rotación o escalamiento, lo podríamos hacer allí con sprite. Allí lo hacíamos desde una imagen que creamos ahí mismo, dibujamos una línea o dibujamos un ajedrez, entre otros. Esta vez veremos cómo cargar una imagen a partir de algo ya hecho, ¿cierto? Un arte realizado por un software externo. Eso se hará entonces muy, pero muy sencillo. Entonces para eso voy a comentar todo mi código, todo este código, ¿cierto? Desde color, imagen, los steps y todas esas cosas que usamos para definir o hacer pues la línea. Entonces vamos a comentarlo. Y al comentarlo, pues es posible que se me haya olvidado mover algo. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo, ahí, imagen no existe, muy cierto. Vamos a comentar este también. Y pues obviamente la textura no existe, pues habrá que comentarla también. Y pues tampoco va a existir el sprite. ¿Ok? En este caso voy a dejar el clear, vamos a limpiar nuestra pantalla y quiero que siempre me la limpie de un color, sería el negro. Muy bien, esperemos que todo lo comentado no haya afectado algo más por allí. Ejecutemos a ver qué sucede. Mientras tanto, entonces, espero que estén repasando, si están buscando hacer ejercicios, que hayan buscado ustedes mismos, implementamos el algoritmo de DDA para dibujado de líneas, pero que ustedes mismos hayan, con la explicación que tengo de un video ahí del Bresenham Algorithm, que ustedes también puedan hacer esa implementación. Espero eso les
Entre más practiquen, pues más dominio van a tener del lenguaje, que se me olvidó un punto y coma, que se me olvidó abrir o cerrar una llave, que cómo es que se dice un if, que cómo es que se hace un for, bueno, todas esas cosas. Y obviamente la lógica de programación. Y bien, pues aquí entonces estamos, ejecutamos escape para salir, todo está funcionando conforme a lo teníamos planteado. Muy bien, entonces ahora lo que voy a cargar es una imagen, entonces para eso recordemos que tenemos nuestro eh, directorio del proyecto, damos clic derecho, Open, in File Explorer, aquí aparecen pues como todas las DLLs que yo había creado, voy a crear un nuevo folder, una nueva carpeta, la cual la voy a llamar Activos, Assets, y dentro de esos assets pues voy a tener como las diferentes imágenes, voy a tener sonido, fuentes, pues tantas cosas que son importantes a la hora de crear un juego. Obviamente dentro de assets pues yo también podría dividirlo y crear una cosa que lo que se llamen son imágenes y separar otra carpeta donde estén los audios y demás, pero vamos a dejarla por el momento así, solo assets. Y dentro de assets yo acabo de descargar una imagen y quiero usar esta de Spaceship 3 PNG y la voy a pasar aquí a mi carpeta, la que acabé de crear. Voy a quitarle ese 3 y la voy a dejar solamente Spaceship. Allí, Spaceship. Y esa será la que voy a cargar, ¿cierto? Vamos a visualmente, pues es esta que está aquí. Entonces esta es un Spaceship PNG, tiene una resolución de bueno, ya luego miramos por aquí la resolución que tiene. Dice, bueno, no tengo por aquí todos los detalles, de 720 por 713, ¿cierto? Píxeles. Muy bien, esa es la que voy a cargar. Para eso, pues entonces voy a quedar por aquí muy cerca de while. Voy a crearme una textura que es la que sabe manejar las imágenes aquí en la tarjeta gráfica. Ya lo habíamos hablado en video anterior. Entonces creo la textura. Y ahora voy a decir que la textura vaya y lo cargue. Ahorita teníamos un load, lo decíamos from image, ahora lo vamos a hacer desde un archivo, porque pues se encuentra allí en un archivo. Entonces voy a decir que vaya y lo busque en una carpeta llamada assets y que dentro de esa carpeta se llama spaceship.png. Importante colocar siempre lo que es la extensión, ¿cierto? Sin la extensión pues él no lo va a conocer o no va a poder entonces llegar allí. Y de hecho lo que voy a hacer también es que esto lo voy a hacer mejor dentro de un if. Voy a preguntar entonces si if no, ¿cierto? Load from file me retorna un booleano. Noten que paso más por encima y me dice que retorna un booleano, o sea que retorna true si lo encontró, si pudo encontrarlo, y retorna false si no. Entonces, si no lo encuentra, por favor, retorne entonces un exit failure, ¿cierto? Que cerró el programa por una falla, ¿cierto? Entonces, también para que nosotros aprendamos a controlar, porque pues podría fallar, alguien borró ese archivo, qué sé yo, el nombre se lo cambiaron o el nombre de esa carpeta se la cambiaron y por eso ya no la pudimos localizar. Tantas cosas que podrían suceder. Muy bien, ahora pues voy a crear un sprite que se va a llamar sprite. Ahorita pues mandamos como en el constructor yo le puedo mandar la textura, pero en este caso para ver otras formas lo voy a hacer de otra manera. Entonces voy a decir sprite.set texture, entonces le mando la textura, es otra forma de hacerlo. Entonces en la forma en como lo hacíamos antes aquí en el constructor de una vez lo seteé cuando lo creé, de una vez que es. Aquí lo creé y después quise asignarle la textura.
se puede hacer de esa manera, sin problemas. Y puedo darle una posición inicial a ese sprite. Entonces voy a decir set position, que es para lo importante de la textura, solamente más representar la imagen, destapa ese PNG y trae toda la información purita, pues, o raw data de la imagen. Y ahora le voy a decir la posición y vamos a decirle que su posición va a ser de, qué sé yo, esto es de 1900 por 1080. Entonces que se ubique en la posición 600, por ejemplo, en X o en la mitad. Esto es de 900. Entonces podríamos decirle a él en la mitad serían desktop. Bueno, no, tenemos es BM, perdón. BM punto el ancho dividido 2. Ubíquese allá. Y ubíquese más o menos entonces en el alto menos unos 100 o unos 200. Muy bien, ahí le fijé mi posición. Vamos a ver lo que va a suceder. Esa es la idea. Y aquí dibújeme ese sprite, ¿cierto? Dibuje el sprite. Entonces lo cargo de allá de donde se encuentra entonces ese archivo. Él va a buscar a partir de la raíz. Entonces busca la carpeta assets y ahí encuentra un archivo llamado spaceship.png. Lo carga, se lo mandamos al sprite le decimos la posición, le decimos esa textura y debería entonces de dibujarlo sin ningún problema. Le vamos a ejecutar. Muy bien, entonces aquí está. Aquí lo vemos y bueno, tenemos un problema ahí en la X y es que entonces él viene con un tamaño de 700 muy grande, ¿cierto? De 713 por 720 o algo así era el tamaño. Entonces le dijimos que empezara a dibujar desde el 600 y no estoy mal. Entonces quedó como muy abajo. Entonces vamos a arreglarlo. Lo mismo, ¿cierto? Va a pasar con, en este caso, su ancho también me quedó como muy allá. Vamos a decirle que el high en el 200 no, sino más o menos en un menos 500. Vamos a volverlo a ejecutar. Ahí queda un poco mejor, ¿cierto? Y yo también podría, ¿cierto? En este caso, bueno, vamos a dibujarlo primero así y luego definimos bien lo de los rectángulos. Vamos a decirlo que lo vamos a poner no ahí en esa mitad, sino que lo vamos a poner por ahí en unos 600, en la posición 600. Y aquí vamos a ponerlo, mientras tanto, que lo vamos a poner también en el alto en unos 400. Vamos a ubicarlo así quemado, luego pues lo haremos de una mejor manera. Entonces ahí está, ahí me quedo más o menos en la mitad considerando el tamaño de la imagen. Listo. Entonces lo importante en este momento es que pudimos representarlo allí en pantalla. Eso entonces así dibujé el sprite. Pero yo le puedo dar a él también que no quede con ese tamaño por defecto. Ya lo veremos luego. Vamos a aprovechar de una vez y veamos cómo dibujar unas fuentes en pantalla. Entonces, así como utilicé una textura para representar una imagen, yo puedo utilizar ahora algo del tipo fuente. Voy a llamar font. Y hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, tengo que declarar, tengo que tener una fuente, claro está. Entonces vamos a buscar una fuente, todavía no sabemos entonces cómo se va a llamar. Y pues en caso de que no la encuentre, exit failure o return, perdón, exit failure. Vamos a buscar entonces una fuente. Entonces para encontrar la fuente pues podemos utilizar por aquí 1001 Free Fonts o 1001freefonts.com. Allí se pueden descargar las fuentes que ustedes les parezca, digamos, más atractivas, ¿cierto? Entonces, supongamos aquí que yo quiero
qué sé yo, algo de horror, no, algo medieval, por ejemplo. Entonces quiero tener, bueno, que quiera pues tener ese tipo de letras, entonces aquí lo van a ver. Em, ¿Qué otra? Pronto vemos más bien algo de movies. Entonces supongamos que yo quiero algo como esta de Transformers. Te lo voy a decir que quiero descargar. Lo descargo. En este caso entonces el byte me lo descargo a downloads, a las descargas. Voy a descomprimir esta carpeta. Al descomprimirla pues veo entonces que él aquí me trae un TTF, ¿cierto? Aquí tengo transformersmovie.ttf, también soporta los OTFs, ¿cierto? Por aquí entonces en el load from file, ¿cierto? De la fuente, de la clase fuente, todo eso lo pueden encontrar en la página oficial de SFML, en la documentación, y dice que soporta fuentes TrueType, Type1, CCF, OpenType. Entonces TrueType es esta de TTF o OTF como la es OpenType, y otro pues conjunto de tipos de fuentes o formatos de archivos. Muy bien, entonces aquí en la página 1001 Free Fonts. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es no manejar esto con espacios. Vamos a quitarle este movie, bajarlo Transformers. Voy a copiarlo y lo voy a llevar a la carpeta, ¿cierto? Donde tengo mis assets. Aquí las pongo. Y pues simplemente debo de exportar este archivo. Entonces vengo aquí y por favor expórtemelo. Una vez exportado, pues yo puedo decir qué texto quiero dibujar. Entonces hay otra clase llamada text, va a llamar text, donde pues yo le puedo pasar a él, en este caso le puedo pasar qué letra quiero colocar. Supongamos qué sé yo, algo del tiempo, time. Y en este caso, pues yo puedo colocar aquí entonces cuál es la fuente, de dónde vamos a sacar, cómo la voy a dibujar y cuál es el tamaño, ¿cierto? Que yo quiero para esa letra. Entonces voy a decir que 50. ¿Ok? Muy bien. Le voy a decir ya ahora el tiempo, perdón, la posición, set position. Entonces, ¿en qué posición lo quiero? Lo quiero en la posición en X, puede ser en la 10 y en Y también 10. Lo puedo colocar y obviamente pues lo tendré que dibujar. Entonces aquí si yo, ¿cierto? Lo que se coloque primero, ¿cierto? Yo coloco el draw sprite y si colocar en la misma posición ahora window.draw el texto, ¿cierto? Y si estoy en la misma posición, pues se va a sobreescribir el texto sobre el sprite, ¿cierto? Hay que tener en cuenta ahí el orden. Va este y luego este se podría montar encima en caso pues de que coincidan en posición. En este caso pues no van a coincidir, solo se los digo pues para que lo sepan. Va a dibujar entonces el texto. Ejecutamos. Ahí está entonces y me muestra time. Ahora yo quiero crear otro texto, por ejemplo. Quiero crear otro text llamado tiempo o time. Y ese señor, ¿cierto? Todavía no le voy a decir, le voy a decir entonces set font, ¿cierto? También lo podemos invocar así. Vamos a mandar font, se va a salvar en la misma fuente. Vamos a colocar ya el time.set character size y le vamos a decir que entonces quiero 50 y vamos a setearle la posición, ¿cierto? Time.setPosition y vamos a decirle que lo quiero en la posición en X, sería algo así como en la posición 70.
Estoy 10, dije que estaba en X y tenía, son 5 letras. Bueno, vamos a ver dónde nos sale 70. En Y sigue en la misma 10, van a tener el mismo tamaño. Todavía no le hemos seteado es qué vamos a dibujar. Entonces para eso voy a crear otra clase llamada reloj. También me la entrega entonces SFML. Vamos a decirle clock. Se va a llamar clock. Y simplemente aquí cuando dibujemos draw text y también window.draw. Entonces a quién voy a dibujar? Voy a dibujar a time, ¿cierto? Vamos a dibujar a time. Si lo llamamos, ¿verdad? Time. Pero no le hemos dicho time que tiene. Entonces antes de eso yo quise decirle que time punto set debería de tener algo por aquí que se llame set text, set font, letter spacing, set position, set string. Y le vamos a decir entonces que el string que queremos que lleve va a ser igual a lo que tiene el reloj punto. Tómeme cuánto es el tiempo que ha transcurrido, es un método, entonces tiene que ir con paréntesis. Ese método también le puedo decir que me lo muestre como segundos, noten esto. Y como también es un método, abro y cierro. ¿Ok? Entonces aquí pues él me está diciendo que tengo para convertirlo a string. Entonces para eso, bien, entonces aquí, ¿cierto? Me está diciendo que él no puede convertir este float, hacer convertirlo en un float como un string. Yo lo que voy a hacer es crear una variable, ¿cierto? Second, donde voy a llevar, la voy a declarar como entera. Me la eterna float, esa que me va a entregar los segundos con sus porciones en milisegundos. Entonces al convertirla entero, pues me voy a ahorrar que me imprima lo que yo no quiero que imprima. Es decir, de hecho dejémoslo pues como float, para que vean cómo lo haría. Float, second, luego aquí igual le va a pasar second, pues él me va a decir, venga, esto es un float y yo estoy esperando que usted mande un string. Entonces para eso voy a invocar a un conjunto de librerías que se encuentran dentro del nombre de espacio std. Hemos utilizado el nombre de espacio, por ejemplo, sf de sfml. Aquí hay una función que se llama toString, que es para convertir desde algo que no sea string, como un double, como un float o un entero, lo puedo convertir a string, ¿cierto? Para que no me salga ese error, que es lo que estoy haciendo aquí. Miren, con eso convertí a string, invoqué a std. Yo podría no utilizar std, ¿cierto? Porque es el nombre de espacio. Diciendo aquí, por ejemplo, que quiero usar using namespace. Nombre de espacio indica que dentro de él hay un conjunto pues de clases, ¿cierto? De funciones que están dentro de std y yo las puedo invocar. Lo mismo hay un conjunto, es una forma de ordenar todas esas clases, de agruparlas. Entonces, hay muchas clases agrupadas en SF que como render window, noten ahí que dice SF render window, pero para yo no estar haciendo SF pues invoco aquí using namespace SF. Ahora va a hacer lo mismo para std, hay un conjunto de clases, de funcionalidades allí en std, entonces va a decir que no quiero, no quiero tener la necesidad de poner ese std sino que quede allí y lo invoco. Entonces ahora vamos a dibujarlo, a ver qué sucede. Ahí está, nos está dibujando, pero noten entonces que quede en una posición que quede montado sobre el anterior time, ¿cierto? Porque quien dibujé primero text y luego sobre el 3 dibujé ahora time, lo que ahorita les decía. Entonces ahora vamos a ponerle, este otro empezó a dibujar desde el 10 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras de tamaño 50. Entonces podría ser que yo me ubique aquí con una posición 200, ¿ok? Cierto, más o menos en un 200 podría estar un poquito ahí más lejos para poder ver lo que está sucediendo. Entonces vuelvo y ejecuto.
Ahí está y quedé demasiado lejos, pero noten que me está poniendo el segundo y las milésimas. A mí no me interesa realmente saber eso, solamente quiero hacerlo con segundos. Ahora, a no ser de que ustedes lo quisieran hacer así, entonces quiero aquí que solamente me entregue la parte entera y con eso lo resuelvo. Y resolvemos por ahí derecho aquí un 160 más o menos para que se nos ubique. Bien, vamos a hacerle ahí rápidamente. Y ahí está, ¿cierto? Ahí quedó mucho más cercano. Entonces nuestro juego ahí va teniendo pues ya como más sentido. Muy bien, entonces hemos aprendido a poner texto en un juego, aprendimos también a trabajar con la clase reloj. Para el texto entonces necesitamos una fuente donde cargamos entonces algún formato, ¿cierto? Alguna descripción de fuentes, porque él no se las sabe, hay que decírselas. Si fuera Arial, hay que traer el archivo de Arial. También hemos aprendido a cargar texturas a partir de una imagen y nos falta ponerle tamaño, ¿cierto? Ponerle tamaño a ese sprite para que no quede tan grande. Muy bien, para ello, Sprite va a tener, ¿cierto? Aquí una función que se va a llamar scale. Como también podría poner set scale. Vamos a poner el scale y en scale yo le puedo pasar o un vector. Trataremos de hacer una explicación de vectores en próximos videos. En este caso le va a pasar un factor, es decir, si en qué factor quiero que escale, es una multiplicación. Quiero que lo haga por 1, entonces queda con el tamaño original. Si yo pongo una escala de 2f, ¿cierto? Y 2f, lo que significa es que él va a utilizar ese factor para 2.0. ¿Cierto? 2.0, es decir, que quiero que él crezca al doble. Entonces, si tenía un tamaño de 100, pues va a quedar de 200. Pero como yo lo que quiero antes es que está muy grande, entonces yo puedo decirle, no, que quede más o menos en una tercera parte, ¿cierto? Entonces yo puedo decir 0.3. Voy a reducirlo a una tercera parte de su tamaño. Tanto en ancho como en alto, ¿cierto? Para que maneje ahí sus proporciones. Y aquí en la posición, ahí sí puedo decir que lo haga en BM, width en la mitad, ¿cierto? Ubíquese ahí donde está en la mitad. Pero me toca, ¿cierto? Yo podría calcular cuál es el tamaño real de ese sprite. Entonces divido 2 menos, le podría decir hágase en la mitad, pero ojo, como quiero que quede bien ahí en la mitad, menos el sprite.global bounds, por ejemplo, global bounds, o bueno, hagámoslo mejor en para no enredarnos aquí con la matemática todavía, ya después lo vamos a ubicar en una posición mucho más relevante. Entonces aquí lo vamos a decir bm.height y ahí sí le vamos a restar, ¿cierto? Más o menos unos 100. Aquí sí se lo vamos a quemar, vamos a promediarlo. Dibuje, me lo va a hacer más pequeño, ¿cierto? Con esto y vamos a ejecutarlo. Y bueno, nos quedó muy chiquito y está muy abajo. Voy a decirle entonces que no quede tan abajo. Set position, ¿dónde está mi set position? Está por aquí. Menos 100. El alto menos 100. Pues debería haber funcionado bien. Pero va a hacerlo menos unos 300. En el momento estamos tanteando, luego lo haremos un poco más calculado. Ahí quedó, ¿cierto? Nos quedó mucho más pequeño. Y pues nada, se está redibujando y está aumentando. Entonces noten que estoy limpiando y estoy colocando el tiempo. Se limpia y dibujo, limpio y dibujo, limpio y dibujo. Obviamente como esto está haciendo varias veces por segundo, varias veces se está poniendo el 17 y el 18, solo que ustedes no lo detectaron. Entonces aquí tenemos y vamos terminando esta sesión. Aprendimos a dibujar sprites en pantalla y también entonces aprendimos a utilizar fuentes
vimos las clases reloj, entre otros. Muy bien, nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.